Quiero dar una palabra a Luisa. El Señor me muestra, me habla y me dice: ¿has visto a tu hijo tocando el piano? Tu hijo Kevin, que tocaba el piano antes y que ahora está alejado de Dios. Y el Señor me dice que Él va a volver, que Él va a volver a tocar el piano. Dios me da esa palabra para Luisa en esta mañana. Recíbelo, dale gracias a Dios porque Él va a volver. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, milagros suceden en este pueblo, Señor. Yo no sé las necesidades de esta iglesia, de cada persona, pero oro para que milagros sucedan. Y Dios me da una palabra para Jenny también. No te quedes sin esperanza, porque Dios va a hacer una obra en tu casa, en tu hogar, en tu familia. Va a levantar ese hogar como no te imaginas. Van a resplandecer de aquellas personas que los vieron en poco, los humillaron, los transgredieron y muchas situaciones pasaron difíciles. El Señor dice: les haré resplandecer como hogar, como familia. Los levantaré. Los levantaré. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Él es bueno. Amén. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen que Dios es bueno? ¿Cuántos saben que Dios es bueno? En medio de este mundo tan lleno de dificultades. Todos los días vivimos dificultades, pero Dios es bueno, hermano. ¿Por qué? Por su presencia. Cuando viene a nuestras vidas nos levanta, nos fortalece. Vamos a compartir la palabra de Dios. Dios me ha dado un mensaje en esta mañana para compartir. Gracias por el agüita. ¿Quién me la trajo? Luisa, yo creo que Luisa me la trajo, ¿sí? Que mientras yo estoy hablando me da sed, mucha sed. Entonces por eso el agüita es una bendición. Vamos a compartir la palabra. Estamos en vivo por Facebook. Para todos los que están viendo, pues una palabra del Señor en esta mañana. Esa palabra usted la puede volver a ver por el Facebook, porque eso se guarda. Se guarda y usted puede ir a la página que dice Yair Castro o Iglesia Cristiana Sanidad y Restauración. Y ahí usted puede volver a ver la palabra que se compartió el día domingo. Entonces usted puede abrir la página de Facebook y ver estas prédicas que son de mucha bendición. Estamos hablando acerca del tiempo del fin. Hay muchos mensajes ahí ya guardados. Debemos seguir predicando esta palabra. Dios me habló en octubre, y soy repetitivo para los que no escuchan, no han escuchado este mensaje. En octubre del año pasado, el Señor me habló. Estábamos en una sala, Él estaba sentado al frente, yo estaba aquí, yo no le veía la cara, pero Él me hablaba. Y Él me decía: Yair, el anticristo está pronto a manifestarse. Y me decía: yo vengo pronto. Y me dijo: predica este mensaje. Y me llevaba a los medios, aquí a los medios que tenemos, que son medios que podemos utilizar para dar la palabra. Estos medios se tienen que multiplicar. Cuando hay una palabra de Dios, hay que llevarla, porque es la palabra, la luz, que va a ser luz para otros. Entonces esa palabra, si a usted le llegó esa palabra, usted debe multiplicar esa palabra. Debe hablarles a otros de este mensaje, de las buenas nuevas, que es el evangelio, la salvación. Entonces el Señor me dijo: predica esa palabra. Y estoy predicando acerca del tiempo del fin, siendo obediente al llamado del Señor. La Biblia dice que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. ¿Se ha escuchado eso? En la Biblia, Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro y Juan sanaron al cojo en el templo en la puerta del templo La Hermosa. Había un cojo, lo sanaron. Llegaron Pedro y Juan a la hora novena al templo y vieron un cojo, y el cojo les pedía limosna. Les pedía limosna.
Y Pedro le dijo, yo no tengo dinero, yo no tengo limosna, yo no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy, levántate y anda. Y el cojo se levantó, los milagros sucedieron. Ese es el reino de Dios, de lo que vamos a predicar hoy. Y entonces los metieron en el concilio por el milagro. Y le dijeron, ustedes no van a predicar más de Jesucristo, de lo que ustedes están predicando. No pueden predicar, porque eso confunde a la gente, porque eso está haciendo un daño en la sociedad. Y Pedro se levanta y dice, no, yo voy a obedecer primeramente a Dios que a ustedes. Entonces, ¿qué es mejor, obedecer a Dios o a los hombres? ¿Cómo te pagan los hombres? ¿Cómo te paga Dios? ¿Qué diferencia, no? Que nos pague Dios a que nos paguen los hombres. Y Dios nos paga bien. ¿Te dice amén? Entonces tuve ese sueño, esa revelación en octubre del año pasado. Hace un mes, yo creo que ya pasó un mes, tuve otro sueño. Y en ese sueño, Dios me hablaba. Tenía unos tenis que compré hace poco, imagínense, en el sueño. Estaba con los tenis ahí. Y el Señor me hablaba y no me decía, yo vengo pronto. Me dijo, ya voy ya. Voy ya. O sea, no vengo pronto, no me demoro un poquito. Voy ya. Y yo me angustié en el sueño. Solo me dijo eso el Señor. Y yo me angustié. Y me fui para la casa de mis padres, la casa paterna. Allá estaban reunidos todos mis familiares, mis hermanos, sus hijos, sus esposas, esposos. Estaban reunidos en una mesa redonda con una Biblia, orando. Y yo llego, me hago por un lado y les digo, el Señor acabó de hablarme y me dice que viene ya. Cuando yo digo eso, yo caigo de rodillas y empiezo a llorar. Y me despierto. O sea que el Señor ha venido hablando a muchas personas de su venida. De su venida. O sea, Dios no tarda en venir, como algunos lo tienen por tardanza. No sabemos cuándo va a venir, ni el día ni la hora nadie sabe, dice la palabra de Dios. Pero las señales de los tiempos sí nos van a mostrar que estamos cerca a las puertas del regreso de Cristo. Y el llamado a la iglesia es preparación. Preparación. Porque el Señor viene y cómo te va a encontrar. Ese es el llamado. Entonces estamos predicando acerca de esa palabra y hoy vamos a predicar una palabra que se llama el reino de Dios. El reino de Dios. Quiero que abra su Biblia en Lucas, capítulo 17. Evangelio de Lucas, capítulo 17. Los evangelios hablan de la vida de Jesús. Y cuando él empezó a predicar, él predicó acerca del reino de Dios o del reino de los cielos. Él decía, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio, en las buenas nuevas. Pero él predicó acerca del reino de Dios. En Lucas capítulo 17, versículo 20 en adelante. Dice la palabra, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá
cuando deseareis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí. ¿Qué dice la palabra? No vayáis ni los sigáis. Está hablando de los falsos profetas en ese versículo. Y dice, no vayáis ni los sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero, diga, pero primero, es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre, ¿qué más dice? Se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Amén. ¿Qué pasaje, hermano, de la Biblia que estamos viendo en esta hora acerca de la pregunta de los fariseos, ¿cuándo vendría el reino de Dios? Cuando hablamos de reino, hablamos de gobierno, de gobierno. Y el gobierno lo lidera, en este caso, un rey, porque es un reino. Pero en este pasaje vemos que el reino se basa en dos pilares y en dos tiempos diferentes también. Porque primero el reino de Dios vino con Jesús. El reino de Dios vino con el Señor. Él dijo, he aquí el reino está delante de ustedes, porque yo estoy acá. Y el reino de Dios está porque yo hago las obras del Padre. Pero el reino de Dios vino en su primera instancia con sufrimiento, porque Cristo vino como un cordero sufriente. Amén. En la primera parte del reino, Él vino a proclamar el reino de Dios, pero vino como un siervo sufriente, como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como un cordero fue llevado al matadero, dice Isaías capítulo 53. Él vino como un cordero a dar su vida. Primero enseñó el reino. Primero habló la palabra. Primero dio parábolas acerca del reino de Dios y dio la parábola del sembrador y dio la parábola del trigo y la cizaña y dio la parábola del hijo pródigo y habló a través de parábolas para hablar acerca del reino de Dios. Sanó enfermos, limpió leprosos, resucitó muertos, perdonó pecados. Mateo 9:35 dice la palabra, recorría el Señor todas las ciudades y aldeas.
predicando el reino, enseñando la palabra de Dios. Y dice la palabra ahí, y al ver unas multitudes, las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque las vio dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y dijo, a la verdad la mies es mucha, o sea, las ovejas son muchas, los seres humanos son muchos, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Él empezó a enseñar el reino de Dios. Él empezó a hablar del reino de Dios y les decía parábolas que no entendían. Y el Señor les decía, si les hablo acerca de las cosas celestiales, si no me entienden estas, ¿cómo les hablo las cosas celestiales? Las cosas que van más allá de lo que ustedes pueden imaginar, del reino de Dios. Alguno les dijo, a ustedes no les va a agradar la muerte hasta que no vean el reino de Dios. Algunos de los discípulos les dijo, a ustedes no les va a agradar la muerte. ¿Quién quiere morir? Dígame, hermano, ¿quién quiere morir? ¿Nadie? No queremos morir. Pero Él les dijo, a ustedes no les va a agradar la muerte hasta que ustedes vean el reino de Dios. Y ellos vieron el reino de Dios. Ustedes van a ver ángeles descender. Hay una palabra que dice, y de ahora en adelante verán los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre lo van a ver, y ángeles descender sobre el Hijo del Hombre. Ellos vieron el reino de Dios. El apóstol Pablo fue al tercer cielo. ¿Se acuerdan eso? El tercer cielo es el reino de Dios. ¿Por qué Pablo entregó su vida por la causa de Cristo? Porque él vio el reino de Dios. Y a muchos no les agradará la muerte hasta que no vean el reino de Dios. Algunos no se despegarán de este mundo hasta que no vean el reino de Dios. Aquí lo vimos en esta palabra. Aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa del reino de los cielos la ganará. ¿Sí ve la diferencia? O sea que el reino de Dios, lo primero, vino el Señor como un siervo sufriente, fue a la cruz del Calvario. Padeció, tuvo que padecer. Acá lo dice, versículo 25 de Lucas 17. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. ¿Qué esperaba Israel? Preguntado por los fariseos. ¿Qué esperaba Israel? ¿Sabe qué esperaba Israel? Esperaba el reino ahora. El reino de los cielos ahora. Ellos esperaban un David, como fue David, el rey David, un guerrero, alguien que los llevara a la cumbre en Israel. Ellos esperaban ese Mesías, alguien guerrero, alguien poderoso, alguien elocuente, alguien que levantara un ejército y los hiciera libres del imperio romano que estaba gobernando en aquella época. Pero vino el Mesías como un cordero al matadero, a la cruz. Entonces la primera parte del reino es un reino espiritual. Él vino a un reino espiritual, a proclamar un reino espiritual. El reino de Dios no es ahora aquí, porque el reino está. El rey viene por segunda vez. Toda la gente que proclama vamos a reinar en la tierra, quieren reinar sin Cristo. El gobierno de ahora es un gobierno sin Dios. Todos los gobiernos del mundo son gobiernos sin Dios. Porque todavía Cristo no ha venido a reinar, pero Él vendrá a reinar por segunda vez. Él viene por segunda vez.
y viene a proclamar su reinado en la tierra. Por eso la primera parte es un reino espiritual. Lo que Él vino a hacer fue un cambio espiritual en la gente. Ahora recibimos el reino como un cambio espiritual, como una salvación dada por Dios a través del Espíritu Santo. ¿De qué habló el Señor? De la salvación, de salvación. Le dijo a los discípulos: vayan, sanen enfermos. El reino de los cielos en la primera parte es sanidad para los enfermos. Es liberación para los atados. Fue el ministerio de Cristo. Entonces, en la primera parte de su reino, hermano, sin Él venir a reinar todavía, lo que debe hacer la iglesia es proclamar el reino de Dios. ¿Y cómo lo proclama? Con lo que hizo Cristo en su ministerio. Sanó enfermos, limpió leprosos, resucitó muertos, predicó la buena nueva. Y le dijo a los discípulos: vayan a todas las naciones, prediquen este evangelio. Mateo 28, 18 al 20. Les dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y prediquen este evangelio a todas las naciones. ¿Y qué les dice? El que creyere y fuera bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Una señal de la venida del Señor: será predicado este evangelio a todas las naciones y luego vendrá el fin. Entonces, en la primera instancia, el reino de Dios es un reino espiritual de proclamar las buenas nuevas. La iglesia ha venido a proclamar las buenas nuevas. La iglesia no ha venido a reinar, porque no puede reinar sin rey. Vamos a reinar con Cristo en un futuro próximo, pero no ahora. Cuando la Biblia dice: nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos con Cristo 1000 años, será en el reinado cuando Él venga por segunda vez, sin relación con el pecado. Pero ahora no, ahora la iglesia está predicando. La iglesia primitiva reinó, los apóstoles gobernaron, Pablo gobernó, Pedro gobernó, los otros gobernaron, la iglesia gobernó la tierra. Como muchos dicen en este tiempo que tenemos que gobernar, pero gobernar sin Cristo. El gobierno de Dios aquí y ahora, pero sin Cristo. Allá en la Caracas con 60 y algo está el ministerio Creciendo en Gracia de este Miranda. En su aviso dice: el gobierno de Dios en la tierra. ¿Quién era este hombre? Un anticristo. Se proclamó el Cristo y él quería gobernar, pero sin Cristo. Entonces, mis amados, el gobierno de Dios en este tiempo es un gobierno espiritual. Es un reino espiritual. Es un reino espiritual. Mateo 6:33, ¿qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Hoy hay fiesta afuera, ¿no? ¿Qué están celebrando hoy? ¿La Virgen? Eso celebran cada rato, ¿no? Cada mes están celebrando el tema. Dice: buscad primeramente, si allá están. Eso es cada año. Esperemos uno.
Entonces dice la palabra, hermanos, mas buscad primeramente el reino de Dios. Mateo 6:33. ¿Y qué es buscar primeramente el reino de Dios? Es algo espiritual. Buscar el reino es espiritual. Usted busca el reino de Dios cuando usted ora. ¿Qué dijo el Señor antes de su regreso? Velen y oren para que ustedes estén listos para mi regreso. El reino de Dios es oración. Es espiritual la oración que hace en mi vida. Ayudarme espiritualmente a tener comunión con Dios, a tener una relación con Cristo, hermano. Entonces buscar el reino de Dios es buscar lo espiritual, buscar la palabra, buscar la presencia de Dios y hacer justicia. ¿Cómo usted hace justicia? Siendo un buen creyente, siendo un buen creyente, siendo de buen testimonio, siendo una persona amable, siendo una persona servicial, siendo una persona justa con los demás, no vengativo, no chismoso, no celoso, una persona llamada a buenas obras. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces el reino de Dios es espiritual. Si usted va al libro de Romanos del apóstol Pablo, en el capítulo 14, el apóstol Pablo habla acerca del reino de Dios. Y en el versículo 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea que el reino de Dios es espiritual. Cuando habla de comida y bebida, habla de algo material. Está hablando de lo espiritual, justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Versículo 18, porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Entonces, hermanos, el reino de Dios es espiritual. El reino de Dios vino primeramente por una obra espiritual y la iglesia lo sigue haciendo. Israel esperaba un gobernante poderoso, todavía lo espera Israel, el pueblo de Israel, que es una nación escogida por Dios, que estaban dispersos y en el año 1948 volvieron a ser nación por medio de la ONU. Ahora son nación y ellos están esperando a un Mesías, porque todavía no creen en Jesús. Algunos judíos creen en el Mesías, en Jesucristo, pero la mayoría no cree. Y ellos están esperando la liberación. Cuando venga el supuesto Mesías, no será el Mesías Salvador, sino el anticristo, que está pronto a manifestarse. Y él engañará a Israel, haciéndose el Mesías, haciéndose pasar por Dios, según dice la palabra. Pero el reino de Dios todavía no ha llegado a su cumplimiento completo. El reino de Dios en el momento es un reino espiritual. Cristo vino como cordero sufriente. La iglesia fue siervo sufriente. Los apóstoles fueron siervos sufrientes. La iglesia es sufriente en la actualidad. No ha venido a gobernar porque no puede gobernar sin Cristo. Entonces el reino de Dios ahora se predica. ¿Qué se predica? El arrepentimiento, la gracia de Dios, la salvación de Cristo a todas las naciones,
para que la gente se arrepienta y la gente encuentre a Cristo como su Señor y su Salvador. Y que cada persona a través del Evangelio pueda tener una experiencia espiritual donde tenga un cambio, como dice la palabra en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea que primero el reino de Dios es espiritual para salvación de las almas, para que la gente pueda tener un nuevo nacimiento. Sí, el reino de Dios es milagros, claro, acompañado de milagros y de prodigios. El apóstol Pablo predicó en muchos lugares. En Asia predicó 4 viajes misioneros, y a donde él iba acompañado con señales y prodigios y con milagros. O sea que el reino de Dios es poder de milagros, de sanidades, de liberaciones. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es la salvación de la persona, la salvación de su alma. Porque si una persona cree en Jesucristo y tiene el nuevo nacimiento, se convierte para el Señor en su hijo. Y se vuelve un rey y un sacerdote para Dios y reinará con Cristo 1000 años. No ahora, más adelante en el milenio. Por eso es importante que la iglesia predique la palabra. ¿Sí está entendiendo el mensaje del reino de Dios, hermano, en esta mañana? ¿Sí lo está entendiendo? Que el reino de Dios ahora es un reino espiritual, que Jesucristo sufrió primeramente, los cristianos murieron por la causa de Cristo, dieron su vida por la causa de Cristo, pero tienen coronas de victoria para el tiempo final, para el tiempo futuro. ¿Entiende eso? Que el gobierno de Cristo no es aquí y ahora y que vamos a reinar acá sin Cristo, que vamos a tener plata y oro y piedras preciosas y vamos a tener mansiones y vamos a tener de todo sin Cristo, hermano. No es así el reino de Dios, como mucha gente lo ha predicado, que vamos a gobernar acá. No es así. Vamos a gobernar en el milenio. Ahora no. Ahora estamos predicando el reino de Dios para que la gente pueda entrar al reino de Dios, porque muchos procurarán entrar y no podrán entrar, hermano. Mientras tanto se tiene que predicar para que muchos entren, como un día nosotros entramos al reino de Dios. El día que conocimos a Cristo, entramos al reino de Dios. O sea que lo que nosotros hemos ganado es una dimensión más alta que lo que nos pueda dar este mundo. Lo que Dios nos va a entregar es mucho más grande que lo que pueda entregarte este mundo y este tiempo en la tierra. Ni te imaginas la dimensión a donde Dios te quiere llevar. Cosas grandes hará Dios contigo. ¿A dónde? El Señor dijo, voy a prepararles un lugar. Me voy a ir a prepararles un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Y eso es lo importante, que tú estés con el Señor para siempre, por toda la eternidad. ¿De qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? ¿De qué te sirve tener riquezas en este mundo? Y si Dios te las da, qué bueno, pero que no te apegues a ella, que vivas para el reino, porque el día cuando el Señor venga por su iglesia, en el día del arrebatamiento, no dejarás nada aquí. Todo lo dejarás aquí, perdón. Tu casa la dejarás acá y será levantado. Tu dinero lo dejarás acá. Las cuentas en los bancos, los miles de millones de pesos o de dólares o de euros o de cualquier dinero que tengas en el banco, no lo llevarás, hermano. Te irás con el Señor. Y ya no habrá clamor, ya no habrá dolor, ya no habrá muerte, ya no habrá ningún temor, porque las primeras cosas pasaron, hermano. Este es un mensaje de esperanza para todo aquel que cree en el Hijo de Dios y tiene vida eterna.
Entonces no temas, hermano, no temas. El evangelio es esperanza. Pero el reino de Dios se predica a las naciones de la tierra. El reino de Dios se predica para que la gente se convierta al Señor, crea en Jesucristo y pueda ir al reino de Dios. Eso es lo importante. ¿El reino de Dios es prosperidad? Sí, es prosperidad, pero eso no es lo supremo. El reino de Dios es sanidad, pero Dios te puede sanar y perder tu alma. Dios te puede dar prosperidad, pero la prosperidad te apartó de Dios y te llevó a la condenación. ¿De qué te sirve? No, yo quiero tener mucho dinero para perderte. ¿O con ese dinero qué vas a hacer? ¿Vas a servir a Dios, al reino de Dios? ¿O para qué te va a servir el dinero? ¿Para descarriarte? ¿Para perderte? ¿Para irte al pecado? ¿Para irte a la mundanalidad? ¿Para irte a los vicios? ¿De qué te sirve el dinero? El mensaje central es salvación hasta lo último de la tierra. Ese es el mensaje central del reino de Dios. Ese es el mensaje de Cristo. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos. Ese fue el mensaje de Pedro, su primer mensaje. ¿Qué haremos? Arrepentidos y recibirán el don del Espíritu Santo, la salvación. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Me he hecho griego a los griegos, me he hecho gentil a los gentiles, me he hecho judío a los judíos, para ver si me gano algunos de ellos para el reino de Dios. Ese fue el mensaje. Porque para Pablo la salvación era lo mayor, lo supremo, lo más grande. Tu salvación es lo más grande. Si llegaras a morir hoy, hermano, ¿a dónde irías? Si crees en Jesucristo, al reino de Dios. Y ya descansarías. Te irías al cielo, hermano. ¿No le parece una esperanza eso? ¿No le parece esperanza Tesalonicenses 4:13, primera de Tesalonicenses 4:13? A la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y así siempre estar con el Señor. Por eso alentaos, dice Pablo, con estas palabras. No se entristezcan por los que murieron. Si murieron en Cristo, resucitarán primero. ¿No le parece eso glorioso? Todos los muertos en Cristo, todos los que dieron su vida, los primeros cristianos que murieron allá en el Coliseo romano, aquellos que fueron antorchas en el Imperio romano, los cristianos que murieron en el siglo segundo, en el siglo tercero, los cristianos que fueron perseguidos en cada época de la historia, ellos resucitarán primero y serán reyes y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán con Cristo 1000 años. Ese es el reino de Dios, hermano. Entonces la primera medida, el reino de Dios es espiritual. Lo que estamos viviendo ahora es espiritual. Es ganarle al reino de las tinieblas, porque es un reino espiritual. Es avanzar contra Satanás y sus demonios, hermano. Ese es el reino de Dios ahora. Pero vendrá el reino de Dios cuando venga Jesús nuevamente. Aquí en este pasaje que acabamos de leer en Lucas, hermano, lo hemos encontrado. Primero vino como siervo sufriente, pero después vendrá con poder y gloria. Lo primero dice acá: acá está hablando de las señales del fin también en este pasaje, acerca de la venida del reino. Dice acá la palabra en el capítulo 17, versículo 21. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Primeramente, reino espiritual. Jesús estaba con ellos. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando deseareis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis, porque Cristo no está.
Se fue al cielo. Está sentado a la diestra de Dios Padre. Y en el versículo 23 dirán, y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni le sigáis. ¿Entiende eso, hermano? ¿Lo entiende? Cuando le digan el reino de Dios está aquí, aquí vamos a reinar, pero sin Cristo. Ese es el gobierno humano que ha pasado en toda la historia de la humanidad. La Torre de Babel fue un gobierno humano. Hagamos una torre y lleguemos al cielo todos nosotros. Siempre la rebelión contra Dios. Ese es el gobierno humano, pero el gobierno humano un día caerá, como la estatua de Nabucodonosor cuando cayó. Y vino el reino de Dios a través de la roca que pegó en los pies. Si usted lee capítulo 2 de Daniel. Y ahí empezó el reino de Dios. Todo esto, todo este tiempo, hermano, todo lo que hemos vivido en la tierra y todo lo que nos espera es terminar con el reino de Dios. Va a venir el reino de Dios, va a terminar con el reino de Dios. Esa roca que cayó sobre los pies de la imagen es Cristo y Él empezará a reinar. Todo termina en el reino de Dios cuando Él venga por segunda vez. Aquí vino como siervo sufriente. Aquí vino y les dice, cuando les digan a ustedes, yo no estaré ahí, pero a ustedes les dirán, helo aquí o helo allí. ¿Qué les dice? No vayáis ni creáis. Y Mateo 24 dice, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y aún harán señales y prodigios. Y el Señor les dice, no vayáis en pos de ellos, no les sigáis, porque el Hijo del Hombre vendrá como el relámpago. ¿Se ha visto el relámpago que sale desde el oriente y se muestra hasta el occidente? ¿Se ve en todo lugar? Así será la venida del Hijo del Hombre. Todo ojo le verá. O sea, usted no le puede creer a nadie en este tiempo que diga, yo soy el Cristo, y yo soy el ungido, y yo soy el Salvador. No le puedes creer, porque el mundo será engañado, hermano. Y si fuere posible, aún a los escogidos va a engañar. Entonces, hermano, tienes que tener mucho discernimiento para entender los tiempos. Ningún hombre que haya en la tierra puede declararse el Salvador ni el ungido, porque el Salvador vendrá como el relámpago y todo ojo le verá. Lo que espera la iglesia es su segunda venida. Lo primero, el arrebatamiento, y lo que espera, la segunda venida del Señor. Entonces, lo primero, hermano, es un reino que ha venido a través de Cristo como Cordero sufriente. Dice acá, versículo 25. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Lo primero, desechado. ¿Qué hacen con la iglesia? La iglesia es perseguida. El cristiano es aborrecido en este tiempo. Tú tienes que entender eso, hermano, que tu vida, por ser buen cristiano, va a ser odiado por el mundo. Jesús mismo lo dijo, si a mí me aborrecieron, a ustedes también los van a aborrecer. Si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. Si a mí me quitaron la vida, algunos de ustedes también van a morir. Pero ustedes van a ver el reino de Dios y no les va a importar la muerte, porque ya vieron la recompensa. Si tú no ves la recompensa, es difícil que tú puedas dar tu vida por Cristo, hermano. Pero cuando tú ves el reino de Dios y lo que espera para tu vida, tú serías capaz de dar tu vida por la causa de Cristo. Y no sabemos este mundo a dónde llegará. Y no sabemos la iglesia a dónde llegará. Y no sabemos si la iglesia para este tiempo final será perseguida. Y lo que dice la Biblia es que sí será perseguida, los verdaderos creyentes. ¿Y todo esto para qué? Para que tú lo entiendas, lo sepas y te prepares, porque la recompensa será grande para tu vida. Jesús mismo lo dijo, bienaventurados ustedes son cuando por mi causa los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón será grande en el reino de los cielos.
porque así persiguieron a los profetas que eran antes de ustedes. El creyente va a ser perseguido. El falso creyente no será perseguido. El falso cristiano no será perseguido. Es alguien que se deleita en este mundo. Es alguien que se deleita en las cosas terrenales. Es alguien que espera un gobierno en este mundo. Ese es el falso creyente. Nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Diferente el mensaje. Entonces, en la primera parte, un siervo sufriente, una iglesia sufriente que predica la palabra. Jesús les dio el mensaje a la iglesia y la iglesia predicó y ganaron a todo ese mundo que había en ese tiempo. Y hasta el día de hoy ha avanzado la iglesia como una iglesia sufriente, perseguida. Pero la segunda parte del reino es cuando Él regrese. Él regresará, hermano. Acá lo dice, versículo 24, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Él vendrá con poder. Mateo 24. Mateo 24. Versículo 29. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Cómo viene el Señor? Dice ahí, con poder y gran gloria. ¿A qué viene el Señor? Apocalipsis 19. Vaya Apocalipsis 19. Versículo 11 dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, Cristo Jesús. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá. Aquí reinará Jesucristo. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y él viene a reinar y viene a traer un juicio sobre todos los que se juntaron contra Israel. Ve a Zacarías. Vamos al profeta Zacarías, hermano. Estamos hablando acá de profecía. Estamos hablando de eventos futuros. Zacarías, hermano. Capítulo 14. Y dice acá, he aquí el día de Jehová, o sea, el día del Señor, el día de la venida del Señor. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones. ¿Para qué? Para combatir contra Jerusalén. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor? Y Jerusalén será rodeada de ejércitos. En los evangelios dice eso, y yo vendré ahí. Dice, y yo reuniré todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas. Ahí será el tiempo de la gran tribulación, que habla Jesús, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad.
Versículo 3, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y al monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huiste por la causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová. ¿Y cómo viene Jehová? ¿Cómo viene el rey? Mi Dios. Y con él todo su santo, la iglesia. Y acontecerá que en este día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual no es conocido de Jehová. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. ¿Y qué más dice el versículo 9? ¿Qué dice, hermano? Y Jehová, o sea, el Señor, será rey sobre toda la tierra. Jesucristo por segunda vez vendrá y será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Jeba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo y hasta la torre de Ananel, hasta los lagares del rey, y morarán en ella. Y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que dirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La gran batalla de Apocalipsis 19. La gran batalla que habló Jesús cuando todos los ejércitos vengan contra Jerusalén para destruirla. Jerusalén será piedra para todos los pueblos y todos los pueblos la odiarán, porque Satanás odia a Israel, como Satanás odia a la iglesia cristiana, al pueblo de Dios, y lo quiere destruir. Pero Cristo siempre se levantará por su pueblo. Cristo siempre se levantará por sus escogidos para defenderlos. ¿Te dice amén? Él se levantará a favor tuyo. Tú puedes darle gloria, puedes darle alabanza, puedes darle un aplauso al Señor. Dale un aplauso, hermano, porque Él se levanta a favor tuyo. Y dice acá, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas. Quedará la gente como esqueletos. Sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. Caerá la lengua, caerá la piel, todo caerá. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos. Todos morirán. Y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campos, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año. ¿Para qué? Para adorar al rey. Allá será su reino. Jerusalén. En Jerusalén reinará Cristo. Pero todavía no. Cuando Él venga por segunda vez, tienen que pasar muchas cosas todavía. Todo se está preparando para la venida del anticristo. Todo se está preparando para el tiempo de la gran tribulación. Todo se está preparando para el día del arrebatamiento de la iglesia. Y cuando pase todas estas cosas, vendrá Cristo a reinar por segunda vez en la tierra. El reinado del Mesías, el reinado milenial, el reinado de justicia, el reinado de paz. El reinado donde, hermano, la gente, los pueblos serán felices, tendrán paz.
podrán gozar la vida como nunca la han gozado, como no la han podido gozar en este tiempo, porque en este tiempo es difícil vivir así. No significa que no la goces, trata de vivir en paz. Vive el reino de Dios, porque el reino de Dios en este tiempo no es comida ni bebida, sino gozo, paz, justicia, amor en el Espíritu Santo. Colócate en pie, vamos a orar. Vamos a orar. Dos cosas se hablaban del reino de Dios. La primera es espiritual, es sufrido, es sufriente. La iglesia sufre. Vivimos fortalecidos en el poder del Espíritu Santo. Es cuando más necesitamos de la gracia de Dios. Y la segunda parte del reino cuando Cristo venga por segunda vez. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Tú nos has hablado acerca del reino de Dios en esta mañana. Yo te doy gracias por eso, Señor. Yo te doy gracias por eso, Padre. Yo te doy gracias por eso. Gracias por el reino de Dios. Gracias porque el reino de Dios es poder en el Espíritu Santo.